Hola a todos, somos Alondra Solís y Isidora Vergara y hoy vamos a presentar nuestro trabajo titulado La voz de la comunidad, políticas públicas en terreno, conocido como GES o AUG, porque es una de las políticas más relevantes y que impacta directamente en la vida de millones de chilenos. El objetivo de este trabajo es comprender cómo funciona esta política, cuáles son sus principales antecedentes, qué organismos participan en su implementación y sobre todo cómo la perciben las personas que son beneficiarias o usuarias en la comunidad. Queremos mostrar no solo la teoría, sino también la experiencia real de quienes viven esta política día a día. A lo largo de este video vamos a recorrer 3 etapas. Primero, la investigación documental, donde explicaremos qué es una política pública y revisaremos los principales documentos del GES. Luego compartiremos entrevistas en terreno con vecinos, trabajadores y representantes institucionales para conocer sus opiniones y experiencias. Finalmente, cerraremos con una reflexión grupal sobre el vínculo entre las políticas públicas y la comunidad y los desafíos que se presentan desde el trabajo social. Esperamos que esta presentación sea clara, didáctica y cercana para que todos podamos entender mejor cómo el Estado interviene en la materia de salud y cómo estas decisiones llegan al territorio, influyendo en la vida de las personas. Para comprender el impacto del Plan AUGE, que hoy conocemos oficialmente como GES, es importante revisar sus orígenes y cómo ha ido evolucionando en Chile. El AUGE nació en el año 2004, bajo la Ley 19.966 como parte de la reforma de salud impulsada en ese momento. ¿Cuál era el problema? Antes de esa ley, la posibilidad de acceder a un tratamiento complejo dependía directamente de los recursos económicos de cada familia. Muchas quedaban excluidas porque no podían pagar consultas, cirugías o medicamentos de alto costo. En ese contexto, el AUGE se pensó como una política pública destinada a reducir la desigualdad en salud y garantizar que todos los chilenos y chilenas, independientemente de si estaban en FONASA o en una ISAPRE, pudieran acceder a atenciones esenciales. En su inicio, en el año 2005, el plan incluía solo 25 problemas de salud. Con el paso del tiempo, la lista fue creciendo porque fueron reconociendo nuevas necesidades. Para que se hagan una idea, en 2010 ya se cubrían 69 enfermedades, en 2013 se aumentó a 80 y en 2019 a 85 y actualmente en 2025 llegamos a 87. Entre las últimas incorporadas están la diabetes tipo 1 en adultos y la fibrosis pulmonar, que responden a demandas muy sentidas por la ciudadanía y por organizaciones de pacientes. Esto nos muestra que el AUGE o GES es una política viva, que se adapta a los cambios epidemiológicos y presiones sociales. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de que esta política funcione? El Ministerio de Salud, quien diseña los lineamientos generales, decide qué patologías se incorporan y dicta los decretos correspondientes. Por otro lado, FONASA y ISAPRE son los seguros de salud que tienen la obligación de entregar la cobertura a sus afiliados. La Superintendencia de Salud juega un papel fiscalizador, asegurándonos de que las garantías se cumplan y resolviendo reclamos cuando no ocurre. Finalmente, la red asistencial, compuesta por hospitales públicos, consultorios, clínicas y centros especializados, es la que ejecuta directamente las atenciones. El funcionamiento del GES se sostiene en 4 garantías explícitas, que son su corazón. La primera es la garantía de acceso, que asegura que cualquier persona tiene derecho a recibir atención para las patologías cubiertas. La segunda es la garantía de oportunidad, que establece plazos máximos para recibir diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, si hay sospecha de cáncer, la confirmación diagnóstica debe hacerse dentro de un tiempo definido. La tercera garantía de la protección financiera,
que en FONASA significa que el copago no puede superar el 20% del arancel establecido. Y la cuarta es la garantía de calidad, que obliga a que las prestaciones se realicen en centros acreditados con estándares de seguridad. En cuanto a las cifras, hoy el GES tiene cobertura universal y beneficia a más de 18 millones de personas en Chile. Su financiamiento es millonario. Solo en el sistema público el presupuesto supera los 2.5 billones de pesos anuales, lo que convierte en una de las políticas más costosas pero también más relevantes. En materia de seguridad, según los reportes de la Superintendencia de Salud, los problemas más demandados corresponden a cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y también salud mental, que se ha transformado en un área crítica en los últimos años. En la práctica, este plan ha significado un cambio radical en la vida de muchas familias. Tratamientos que antes eran impagables, como quimioterapias, hemodiálisis o medicamentos de alto costo, hoy están cubiertos dentro del GES. Esto no significa que el sistema no tenga falencias. Los tiempos de espera y la burocracia siguen siendo desafíos importantes. Sin embargo, es indudable que el GES representó un paso fundamental hacia una mayor equidad y hacia la construcción de un sistema de salud más inclusivo. En resumen, el plan AUGE o GES es mucho más que una lista de enfermedades cubiertas, es un compromiso del Estado con la salud de las personas y un ejemplo concreto de cómo una política pública puede incidir directamente en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Muchas gracias por recibirnos. Como parte de nuestro trabajo políticas públicas, queremos preguntarle qué importancia tiene el plan de garantías explícitas en salud conocido como el GES o AUGE para la comunidad. Ya, ¿qué tiene importancia? Lo que pasa es que tiene garantías explícitas, quiere decir que se va a cumplir un plazo legal para que la persona pueda recibir su prestación con tiempo, ¿ya? Y no discurra en que después sea una enfermedad de mayor gravedad. ¿Ya? ¿Qué nos hace a nosotros? Que tenemos un plazo legal para poder cumplir con esas garantías, depende de la patología. Entonces, ¿qué beneficios tiene la comunidad? Es que ellos van a recibir sus prestaciones dentro del límite que se requiere, ¿ya? Para que puedan tener una salud buena, pública y de calidad. ¿Cuáles son los principales beneficios que usted ha tenido o ha visto en su experiencia trabajando con este plan? Los beneficios, bueno, generalmente son para el usuario, la persona que consulta. Y los beneficios son que se le puede dar una pronta y oportuna atención dentro de lo que es su patología. ¿Ya? Y así se han observado casos graves que no han pasado más allá y han podido controlarse a tiempo. ¿Qué aún falta mejorar en la GES? Bueno, generalmente en la atención pública la alta demanda es lo que a veces nosotros nos juega como un poco en contra, la alta demanda de usuarios y las pocas horas que hay para darle a los pacientes. Yo creo que hace falta, no sé, que puedan mejorar, pero esto tiene que ser ya desde arriba, un poco más de los recursos humanos. Eso es lo que a lo mejor hace falta, ya más gente, más profesionales que puedan cumplir con la garantía. Porque la demanda es alta, pero los profesionales a veces son los que faltan. Ya las horas en este caso, que a veces no nos permite cumplir con la garantía. Muchas gracias. Ya. ¿Ha escuchado hablar del plan GES o AUGE en salud y qué le parece? Sí, bueno, yo trabajo de hecho en CIGES, entonces nosotros estamos viendo siempre el tema de las garantías, de que se estén cumpliendo dentro de los usuarios. A mí me parece bien, aunque obviamente existen estas listas de espera y hacen que quizás otras enfermedades que pueden ser a veces más frecuentes no sean priorizadas por el tema del GES. Creo que igual es un avance y que cuando se logra aplicar bien, los usuarios igual pueden ser vistos de forma rápida, sobre todo para el tema de los cánceres, es bien útil. Eso. Gracias. ¿Cree usted que el GES ayuda realmente a las personas en Chile?
Sí, yo creo que sí. O sea, gracias al GES va a tener cirugía y el medicamento. De hecho, el consultorio trabaja a través del GES. Podemos atender patologías, así que sí. ¿Qué cree usted que debería mejorar en este plan de salud? Si te refieres al GES, ya, yo diría que debería tener más cobertura a nivel con ciertas patologías, ciertos tratamientos. A lo mejor abarcar más el tema del cáncer dentro del GES y eso yo diría como exámenes también. Precio de exámenes, cirugía y medicación. ¿Ha tenido alguna experiencia personal o familiar con el GES? Sí, la he tenido. O sea, yo soy asmática, yo me atiendo aquí y yo ocupo el GES de asma. Así que puedo recibir mis medicamentos, puedo atender ante una emergencia, puedo ir a cualquier tipo de centro y me atienden a través del GES. Así es. Entonces, ¿usted está satisfecha con el GES? Sí, o sea, como digo, con el mío sí porque me cubre, pero igual siento que debería haber más cobertura en cuanto a patologías, en cuanto a exámenes, en cuanto a cirugías y a medicaciones. Muchas gracias. De nada, un placer, chiquilla. Ya, el auge es conocido como una política pública chilena creada en el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Su objetivo es garantizar a toda la población el acceso a tratamientos para un grupo de enfermedades específicas sin importar si la persona permanece en FONASA o ISAPRE. A las personas crónicas el auge le cubre por ser a los diabéticos, a las personas crónicas. Entonces, esto es más que nada como una opinión personal, da lo mismo. Su opinión es válida. ¿Usted necesita que yo opine del auge? Sí. ¿Qué le parece esto? Mire, yo opino que, mire, sin grosería, debería ser todo de una pura línea, ¿no? Sin auge, sin nada, no, todo así, todo. Que a todos les cubra por igual. Claro, todos por igual, pues no, porque tengáis más monedas tú y no, que sea todo parejo. Esa es mi opinión. Ya. A lo mejor me suena muy, no sé. ¿No está bien? ¿Sí? Sí. Y esa es mi opinión, pues chiquilla. Ya. ¿Qué cree usted que el GES ayuda realmente a las personas en Chile? A ver, yo creo que hay enfermedades que tienen que ver mucho por los tiempos. Yo conozco gente, mi mismo suegro, todo el cuento, que entraron al GES por un cáncer, por esto, y cumplieron los plazos. Si el hospital público no es capaz de atenderte, te derivan a clínica. Esa parte la encuentro buena, ¿ya? Pero también faltan muchas enfermedades que entren en el GES. Yo tengo un hijo que tiene colitis ulcerosa y solo lo acoge la ley Ricaurte Soto. Pero siempre y cuando tu gasto sea superado como de 200 y tantos mil pesos en medicamentos o el tratamiento biológico. Pero ponte tú, si la colitis ulcerosa entrara o el Crohn entrara en el auge, o el GES, no sé cómo lo está, ayudaría a mucha gente, porque cada vez hay más gente enferma de esta valga la redundancia, enfermedad. Ayuda a las últimas enfermedades que integraron al auge o al GES son de bajo costo, son de muy bajo costo. Por ejemplo, está la hipertensión. Un medicamento de hipertensión vale lucas. Los medicamentos para el Crohn, colitis ulcerosa, con mi hijo se gastan 100.000 pesos porque estamos en una fundación. Pero antes de entrar a la fundación gastábamos 200.000 pesos mensuales. Entonces, ¿usted cree que falta cobertura? Falta cobertura. Hay y la fundación donde está mi hijo, que abarca enfermedades intestinales, han luchado por el tema de la cobertura. No, han puesto enfermedades que si tú las vas mirando son de muy bajo gasto. ¿Cachai? De medicamentos que de repente te salen 3, 4 lucas en una farmacia.
Entonces sí ayuda porque han ido, pero enfermedades catastróficas o más grandes realmente no es mucho, no son muchas. Están los cánceres, ya que se gasta harto dinero, sí, pero cada vez aparecen más enfermedades de muy alto costo, y esas no las están incluyendo. No las cubre. No. ¿Qué cree usted que debería mejorar en el plan de la salud? La atención. La atención. Usted está bajo el auge, ¿verdad? Sí, mamá. Sí. Ella dice que sí. ¿Y a usted cómo la atienden ahí? Y no, pero ¿y qué es lo que es? Tampoco sé qué es lo que es el auge. Pero ¿cómo la han atendido en los centros médicos? Ah, bien. Aquí en la Casa de Socorro, a donde he ido me han tratado bien. Bien. Entonces, ¿usted encuentra que la cobertura a su enfermedad bajo el auge es buena? Sí, es buena, pero la ven a uno, la atienden, pero la enfermedad no pasa. No pasa la Yo que enfermedad. tengo los huesos todos, me duelen todos los huesos, me dan pastillas y remedios, pero no se me quitan los dolores. ¿Cómo usted cree que es la atención? Bueno. Sí. Al realizar la entrevista en terreno, nos llamó mucho la atención la gran desinformación que existe en la comunidad respecto al Plan Auge o GES. Varias personas no conocían en qué consistía, otras habían escuchado el nombre pero no sabían que podían acceder. Y en algunos casos habían quienes eran beneficiarios sin darse cuenta de que su tratamiento estaba cubierto bajo este plan. Esto nos hizo reflexionar en torno a un punto clave. Una política pública puede estar muy bien diseñada en lo legal y en lo técnico, pero si la ciudadanía no la conoce, pierde gran parte de su efectividad. La brecha entre el diseño desde el Estado y lo que llega realmente a las personas es todavía muy amplia. Desde el trabajo social observamos varios desafíos. El primero es acercar a la información de manera clara y comprensible, adaptada a las distintas realidades de la población. El segundo desafío es acompañar a las personas en el ejercicio de sus derechos en salud, apoyándolas en los procesos de orientación, reclamo, derivación cuando corresponde. Finalmente, vemos la necesidad de fortalecer la participación social para que la comunidad no solo reciba pasivamente la política, sino que también tenga canales para opinar sobre su implementación, proponer mejoras y fiscalizar el cumplimiento de las garantías. En conclusión, a partir de lo investigado y observado en terreno, aprendimos que el vínculo entre las políticas públicas y la comunidad es bidireccional. El Estado diseña y ejecuta, pero la ciudadanía es la que realmente valida y le da sentido a la política en la vida cotidiana. Si ese vínculo se corta por falta de información o participación, la política pierde fuerza y legitimidad. Los principales desafíos desde el trabajo social son traducir la política pública en un lenguaje simple y cercano, promover espacios comunitarios de información y diálogo, generar acompañamiento en el uso de garantías de salud y sobre todo creemos que la participación ciudadana puede mejorar si se promueven campañas territoriales de difusión en consultorios, junta de vecinos y escuelas. Si se fortalecen los consejos de salud locales y si se instalan canales de comunicación más directos, como ferias de salud o plataformas digitales amigables. En definitiva, el AUGES o GES es una política pública que ha significado un gran avance en la equidad y el acceso a la salud. Pero su verdadero impacto depende de que la comunidad lo conozca y lo entienda